Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a dar una plática sobre nómina 2000 relacionado con el complemento versión 1.2. Vamos a dar unos 2-3 minutitos para iniciar la plática y ya entrar en materia. Bien, vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Juan Manuel Cabrera. El tema de hoy es relacionado con nómina 2000 y específicamente con el complemento de nómina 1.2 que entró en vigor a partir de este año. Como ustedes sabrán, realmente las implicaciones y los cambios publicados a partir de este nuevo esquema, pues sí tuvieron repercusiones importantes en cuanto a la información, principalmente que nos está solicitando la autoridad, y sobre todo que ahora de alguna manera ya se formalizaron algunos datos que en la versión 1.1 venían de manera general y abierta, ¿sí? Ahora ya el SAT los está manejando como catálogos ya totalmente cerrados, por decirlo así. Vamos a iniciar. La primera versión que se liberó de nómina 2000 versión 3.2, el primer número de control fue del 17 de enero, el 6 de enero de este año. Sin embargo, por los cambios que se han ido suscitando, tanto de parte de la autoridad como algunos requerimientos en cuanto a las pruebas que se estuvieron haciendo con los packs con los que estamos trabajando, se liberó un nuevo número de control, que es el del 27 de enero. Les comento esto porque muy probablemente se vayan a estar generando algunas actualizaciones. Por ejemplo, como ustedes sabrán, ya a partir del 1 de febrero entró en vigor el UMA, aunque no esté totalmente claro en cuanto a la especificación o las reglas de cómo van a aplicar. Sin embargo, estos cambios pues ya se están trabajando, ya se están implementando en un número de control que muy probablemente la próxima semana esperemos ya tener publicado. Bueno, derivado de los cambios o las actualizaciones del complemento, sí les quiero hacer mención que ha sido un poco traumante, y manejo este término porque sí han tenido algunas complicaciones, principalmente en la información que está solicitando el SAT. Como ustedes recordarán, en la versión 1.1 tuvo implicaciones, pero la información o vamos a llamarlo así, los datos que nos estaban solicitando de alguna manera estaban abiertos y no estaban tan validados. Casos como el RFC, como el CURP, como un número de cuenta que ahora inclusive si se indica dentro del trabajador la cuenta bancaria o en este caso la clave de transferencia, son datos que ya se están validando o al menos deben de cumplir un patrón que el mismo esquema nos especifica. Se los comento porque un error muy común que ahora se están encontrando al momento de llevar a cabo el timbrado es, por ejemplo, que no existe el RFC en la lista de actualizaciones emitidas por la autoridad. Este dato, les comento, tiene que ser validado por cada empresa, digamos, o por cada contribuyente directamente en la página del SAT. Anteriormente no se hacía esto, por lo que tener un RFC a lo mejor incorrecto, donde quizás en lugar de ser 0 era una o en lugar de ser 1 era una L, pues no tenía mayor relevancia. Ahora la información que se está validando se complementa con las listas que la autoridad les hace llegar a los diferentes packs. Entonces, por ejemplo, si en este momento llegan a tener esos procesos o esas validaciones que les está generando el sistema, sí les comento que podrían estar teniendo la información errónea. Para ello, les sugiero que entren a la página del SAT y específicamente en la sección de nómina digital. ¿Sí? En esta sección, si ustedes entran o accesan, aquí les va a abrir un link donde ustedes pueden consultar o pueden llevar a cabo la validación de cada uno de los RFCs de sus trabajadores. Esto es muy importante porque de no estar correcto, pues en definitiva el sistema no va a tener forma, digamos, de llevar a cabo el timbrado.
Entonces eso es muy importante, ¿sí? Y es un paso previo para, digamos, tener que la información esté correcta. Bien, de los nuevos catálogos que se han publicado, bueno, les menciono a partir de este nuevo esquema. Por ejemplo, ahora ya tenemos un catálogo de estados, origen de recursos, periodicidad de pago, régimen fiscal, tipos de contrato, tipos de deducción. Bueno, algunos ya existían, como eran tipos de horas para el manejo de horas extras, tipos de incapacidad. Algunos se han ido actualizando, como es el tipo de jornada, donde se han estado agregando nuevas claves, por decirlo así, o nuevos tipos de jornadas. Tipos de nóminas también, anteriormente no eran clasificadas, ahora ya la nómina se clasifica en ordinaria y extraordinaria. Y dentro de lo que es el manejo de percepciones, deducciones, ya se separó, por ejemplo, el caso para el subsidio para el empleo. Se agregó un nuevo apartado que se llama tipo otro pago. Entonces, sí tuvo implicaciones un tanto importantes, ¿no? Dentro de las percepciones, pues se han ido agregando nuevas claves. En las deducciones también, en los tipos de régimen se han actualizado. Y bueno, por ejemplo, el riesgo de puesto se mantiene. Sí es muy importante que tengan en consideración esto. Anteriormente, o en la versión 1.1, eran datos abiertos, donde el usuario de manera directa editaba la información. Ahora, por ejemplo, en el caso del régimen fiscal de la empresa, podemos ver que dentro de los parámetros de la empresa, dentro de la sección CFDI, ya existe como tal una lista de regímenes fiscales. Entonces esto se vuelve muy importante, puesto que el dato que anteriormente se tenía o que correspondía a la descripción, digamos, que el usuario tenía que hacer, ya se reemplazó por este catálogo. Aquí se tiene que elegir la clave como tal. Ok. También un tema importante es, por ejemplo, en el lugar de expedición. Este dato, bueno, nosotros lo seguimos manteniendo para efectos de descripción o descriptivos para los formatos. Sin embargo, ya ahora el lugar de expedición fue reemplazado por el código postal, ¿sí? Esa fue una consideración que a partir de este complemento nos hizo saber la autoridad, y lo pueden consultar en la guía de nómina que está publicada dentro del mismo portal del SAT. Si ustedes pueden verificar en esa guía, les da un panorama de los cambios, así de manera, digamos, un tanto informal, porque esta parte lo menciona de una manera no tan técnica, pero sí les da una referencia de los cambios importantes que se tuvieron a partir de este nuevo complemento. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que, bueno, aquí se menciona que ya hay nodos nuevos, por ejemplo, algunos datos ya dejaron de integrarse dentro del XML, por ejemplo, el domicilio, ¿sí? Y bueno, viene un tanto más información detallada que valdría la pena que le echaran un vistazo. Bien, bueno, siguiendo. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Es que me moví. Aquí ya estamos. Ok, bueno, les mencionaba acerca de la guía del llenado, que bien valdría la pena que le dieran una leída para tener un poquito más información acerca de los cambios que hubo. También les comento, el esquema por sí mismo trae una serie de validaciones. Dentro de su estructura, cada uno de los atributos, bueno, ya en términos técnicos, o cada uno de los nodos tienen ciertas implicaciones, por ejemplo, en el llenado. Hay datos que son requeridos, hay datos que son opcionales, pero adicional a esto, la autoridad le proporcionó a los diferentes packs una matriz de validaciones adicionales al esquema mismo. Por desgracia, esta matriz de validaciones no fue publicada por el SAT, entonces
las implicaciones o las diferentes, por decirlo así, chequeos de la información al momento de que lo recibe el PAC, pues muchas veces no tiene ni idea el usuario de lo que está pasando. A nosotros nos hizo llegar, uno de los PACs con los que estamos o tenemos ahí convenio para el timbrado, nos hizo llegar una matriz precisamente para llevar a cabo las pruebas. Sin embargo, supuestamente el PAC las iba a publicar dentro de su portal, pero esto no fue así. Entonces sí es importante comentarles que estas validaciones son adicionales y muchas veces traen un código de error. Por aquí les iba a mostrar esta matriz, sin embargo no, déjenme ver qué pasó. Por aquí no se me está abriendo. Denme un segundo, por favor. Bueno, ahorita lo verificamos. Sí, pero sí es importante comentarles porque los códigos de error que se manejan van relacionados con la falta o la omisión de algún dato dentro de la generación del CFDI. Por ejemplo, si el RFC no está correcto, pues nos da un código de error. Si el RFC no se encuentra dentro de la lista de RFCs emitidos por el SAT, tampoco se puede llevar a cabo el proceso del timbrado. Si la CURP no tiene la conformación o el patrón de datos de acuerdo a lo correcto o a como lo demanda la generación de un CURP, también en el caso de trabajadores asalariados, si no proporcionamos el número de seguridad social, son datos que se requieren. Y sin embargo, en muchos de ellos ustedes pueden verificar, por ejemplo, dentro del mismo, dentro de la especificación del esquema, ahí nos dice que son datos opcionales. Entonces es un tanto contradictorio de que el esquema nos diga que son opcionales, sin embargo en la matriz de validaciones nos hace referencia de que son datos requeridos. Entonces eso ha causado una serie de inconvenientes al momento de llevar a cabo el proceso del timbrado, ¿sí? Entonces es por eso que ahora les menciono este punto, las validaciones son más rigurosas. También les menciono, en cuestión de las cantidades, anteriormente, por ejemplo, en el caso particular de cuotas patronales, por ahí hay algunos casos de vales de despensa, podía yo ingresar los conceptos y no necesariamente acumularlos dentro de los totales del XML. Ahora ya no es posible esto, ¿sí? Ahora ya la autoridad o la misma validación que nos hacen los PACs es de que si no vienen o no coinciden el detalle de cada una de las afectaciones con los importes totales, tanto a nivel percepciones como a nivel exentos grabados de percepciones, ya no nos permite llevar la generación del XML, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho en algunos casos? Bueno, particularmente en la cuestión de las cuotas patronales. Lo que hemos estado haciendo es que dentro del formato se generó digamos un apartado de lo que corresponde a las cuotas patronales. Por aquí les voy a mostrar a ver si podemos ver un poquito más. Bueno, no sé si alcanzan a ver, tenemos aquí una sección de cuotas patronales. No quiere decir que no se estén considerando dentro del XML. Las cuotas patronales ya forman parte del total del recibo. Sin embargo, para efectos de presentación y sobre todo para que no genere confusión al momento de que lo recibe el trabajador, hacemos el desglose de lo que corresponde a cuotas patronales y realmente lo que corresponde en efectivo. Esto en la primera versión también hubo algunas implicaciones porque originalmente el recibo salía considerando en el total las cuotas patronales. Entonces cuando el trabajador recibe su comprobante, pues lo primero que dice, oye, pues aquí no me estás pagando, ¿no? el total. Entonces en ese sentido genera mucha confusión.
Les comento, en la versión anterior sí se podía omitir o eximir de los totales los conceptos que en un momento dado se decidiera. Ahora ya no. Y sin embargo esto pues ya también se vuelve un requerimiento. El sistema, la parte de las cuotas patronales las puede manejar de manera opcional. Sin embargo, platicando con nuestra fiscalista, ella nos hacía mención de que al ser un dato, digamos, listado dentro de los conceptos de percepciones, pues como tal, en cualquier momento la autoridad nos podría hacer ahí una revisión si es que no se integra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo mejor sería tenerlos dentro de las afectaciones de la nómina, pero ya queda a criterio de los usuarios o los contribuyentes si lo agregan o no. Ok. Bueno, a su vez también les menciono, para los que ya quizás están en fase de implementación o ya llevaron a cabo el proceso de timbrado, hubo un cambio dentro de las aplicaciones internas que como tal generan el envío del XML hacia nuestro servidor. Hay una aplicación que se llama C2K Tareas, es una aplicación hecha en Java que se ejecuta al momento de llevar a cabo el timbrado. Esto se los menciono porque para algunos casos, quizás el no tener, por ejemplo, el Java actualizado dentro de sus equipos, podría generar una cuestión ahí o un problema de no envío. Entonces es importante, ¿sí? Y se derivó de un cambio que hicimos y precisamente de alguna manera fue para simplificar un poco la configuración del lado del cliente, en este caso nómina. También nuestro sistema de facturación tuvo ese cambio. No sé si recuerden que anteriormente se tenía que dar las rutas del esquema, dar las rutas de los diferentes complementos. Ahora eso ya no es necesario. Prácticamente indicando las rutas donde van a generarse los CFDs, los PDF, los acuses y únicamente datos, por ejemplo, de usuario y contraseña de timbrado, son los requeridos para este proceso. Ya toda la demás información ya la absorbe este cambio, ¿no? Ok, bueno, ya vamos a entrar directamente o les voy a comentar un poco de lo que hay que hacer para poder configurar el timbrado a la versión 1.2. Bueno, como les mencionaba, a partir de este número de versión o número de complemento, ¿sí? El código postal ya se vuelve relevante. ¿Por qué? Porque ya para efectos del timbrado, ¿sí? El sistema lo identifica al código postal de la empresa como lugar de expedición. Entonces, si no se indica dentro de los datos de la empresa, lo que es la ubicación del centro de trabajo, nos va a mandar por ahí un código de error. Ok, perdón, por ahí es que creo que me estoy atrapando con las pantallas, pero ya estamos aquí. Ok, también otro cambio importante que tuvimos fue el referente a los formatos de impresión. Por el mismo cambio o la misma naturaleza del cambio del esquema, pues ya ahora se vuelve relevante tener diferentes formatos. Recuerden que, por ejemplo, para efectos de si tienen nóminas de asimilados, si tienen nóminas normales, digamos, o comunes, anteriormente pues tenían que estar cambiando el formato dentro de los parámetros de la empresa y eso de alguna manera se hacía un poco crítico, porque inclusive si se estaba en sistemas en red, si estaba abierta la empresa por otra terminal, pues no nos permitía accesar a ello. Ahora los formatos los reubicamos dentro de nóminas, catálogo, y prácticamente cada tipo de nómina, es decir, asimilables, quincenal, tiene la configuración de sus formatos, tanto el formato estándar, digamos, como anteriormente se manejaba, antes de que existiera el CFDI, y el que nos da una vista preliminar, como el formato del CFDI. Ahora, con respecto a los formatos de la versión 1.1, pues sí es importante reconfigurarlos, puesto que la información que contenía
la versión anterior del complemento con respecto a esta, pues cambió. Entonces, normalmente los nuevos formatos se los van a encontrar directamente en N2. Entonces, de ahí los pueden copiar a su ubicación o los pueden referenciar directamente, ¿no? Como en este caso, dependiendo ya la forma en cómo los tengan direccionados. Hay algunos datos también que reubicamos, por ejemplo, lo que es el origen de recurso, bueno, que aplica específicamente para empresas que son del sector gubernamental o paraestatal, que, bueno, no los omite en la generación, digamos, de recibos de empresas comerciales, ¿no? Comunes. Tenemos aquí el riesgo de puesto también, que anteriormente lo teníamos dentro de factores de riesgo. Bueno, estos datos se reubicaron, ¿no? como los recibos de nómina. También dentro de los parámetros de RFC, bueno, se agregó el patrón de tercero, que aplica para aquellas empresas que, digamos, a través de un tercero, como podría ser un outsourcing, se lleva a cabo digamos, el trabajo del empleado, ¿no? Este sí sería importante porque creo que está un poquito más explicado en la guía de llenado. Bueno, y los datos que les mencionaba, lugar de expedición, régimen fiscal y la entidad CNSF, que son datos que ahora, bueno, en el caso del régimen fiscal, pues es un catálogo, ¿no? Y en el caso de entidades SNSF, correspondería a empresas que son gubernamentales, ¿no? Y eso lo podemos ver directamente dentro de parámetros, CFDI. ¿Sí? Aquí vemos el régimen, lo que les comentaba, y aquí sería si la empresa es una entidad clasificada con este tipo. Y bueno, en caso de ser una empresa que presta servicios como outsourcing o a través de un tercero, habría que indicarle el RFC en esta sección. Ok. Les mencionaba, se eliminaron rutas de archivos del SAT para simplificar un tanto el proceso de configuración. De hecho, esta pestaña que anteriormente se tenía en la versión 3.1, como tal ya no existe. Se agregó un check para si se quiere tener una validación adicional, es decir, antes de que se llegue directamente o se envíe al PAC, se puede hacer una prevalidación a través de nuestros servicios, que bueno, están o llegan directamente a nuestro servidor. Y bueno, dentro del catálogo de conceptos, como tal, también sufrió cambios. Cuando ustedes configuran cada uno de los conceptos, ustedes podrán ver algunos conceptos nuevos, hay algunos que se omitieron, pero básicamente los que tenemos ahora, pues es la lista actualizada que está vigente hasta el momento. Y quizás conforme pase el tiempo o las necesidades que la misma autoridad determine, se va a ir actualizando. Esto para efectos tanto de percepciones como deducciones. Un cambio importante que se dio fue, por ejemplo, en el caso del subsidio para el empleo. En el caso del subsidio, anteriormente se clasificaba como una percepción. Ahora tengo que indicarle que se clasifica como otro tipo de pago y me dé acceso a las claves o al listado que corresponde para tal caso. En este caso, válgame la redundancia, está como clave 2 y es la forma en cómo lo tenemos que parametrizar. A su vez, dentro de otros pagos, por ejemplo, se clasifican algunos otros conceptos cuando, por ejemplo, tenemos ISR a favor, si existen viáticos, si hay acreditamientos de ISR del ejercicio anterior, se van a clasificar con este tipo de manera automática. Ok. Un punto importante, y quizás por ahí se les ha estado dando. Anteriormente, en la descripción del concepto,
Originalmente, si no mal recuerdo, estaba más o menos de esta manera, algo así, en la versión 1.1. Tenía una diagonal. Bueno, les menciono, tanto en las descripciones de los conceptos, como en los puestos que tiene el trabajador, como en los nombres de departamentos, los caracteres especiales, por decirlo así, como diagonales, como puntos, como guiones, ya son caracteres que no son permitidos para llevar a cabo el timbrado. Entonces, ahí sí sería importante que le dieran una revisada antes de llevar a cabo su proceso y eliminar esos caracteres, ¿no? De hecho, en la última versión, bueno, en el último número de control, eliminamos o corregimos estos conceptos. Sin embargo, las empresas que ya venimos arrastrando de diferentes o de los ejercicios anteriores, pues traen todavía la diagonal. Entonces, hay que quitarle esos datos o esos caracteres para que no nos genere un error al momento de llevar a cabo el timbrado. Eso sí es muy importante, ¿sí? Ya no se permiten tampoco los puntos. Por ahí dentro de los códigos de error o los errores propiamente que nos envía el PAC, nos va a decir que hay un problema en la descripción, pero es derivado precisamente de los catálogos especiales. Ok. Algunos datos también fueron agregados dentro de, por ejemplo, el catálogo de tipos de recibo. Como ustedes sabrán, cuando se lleva a cabo el envío del timbrado, nos pide que se clasifique el tipo, digamos, de comprobante. Para ello, cuando nosotros le indicamos que vamos a emitir, nosotros aquí tenemos un catálogo que se va generando de acuerdo a las necesidades, donde normalmente o regularmente vamos a tener un tipo de recibo que corresponda de acuerdo a la nómina. Si es nómina quincenal, si es nómina semanal, o inclusive tener uno genérico que se llame nómina. También podríamos tener un tipo de recibo que corresponda a PTU, por ejemplo, o a pago de aguinaldo o a vales de despensa. Bueno, les comento, dentro de la configuración de los tipos de recibo, ¿sí? Ya ahora la autoridad nos está solicitando que indiquemos o clasifiquemos qué tipo de nómina es, si es nómina ordinaria o nómina extraordinaria. Generalmente, o para la mayoría de casos, la nómina normal, digamos, que pagamos semana, quincena, decena, catorcena, normalmente se va a clasificar como una nómina ordinaria. Sin embargo, para aquellos pagos extraordinarios, como el mismo término nos lo indica, como sería el caso de PTU o aguinaldo, pues hay que clasificarlos como tal, ¿no? En ese caso, por ejemplo, lo que yo tendría que hacer es dar de alta un tipo de recibo que se llama PTU o pago PTU, lo tendría que clasificar como extraordinario y lo tengo que clasificar como otra periodicidad. Si yo aquí en este caso a una nómina extraordinaria trato de indicarle, por ejemplo, erróneamente quizás que es catorcenal, el mismo sistema nos va a mandar un mensaje de que es inválido, ¿sí? También estas cuestiones ustedes las podrán ver dentro de la guía. Por ahí nos hace mención que si es nómina extraordinaria solamente se puede utilizar otra periodicidad. Si es nómina ordinaria solamente se puede utilizar del diario hasta decenal, ¿sí? No podría utilizar otra periodicidad. Entonces, de alguna manera, estos cambios son importantes porque ya no puedo, digamos, tener mucho margen en cuanto al error, ¿no? que yo pueda tener al momento de configurar. Ahora sí tengo que tener un poco más de cuidado al momento de indicar los datos. Ok, vamos a continuar. Bueno, entonces ya les mencioné. Ya les mencioné el cambio que se tuvo dentro de tipos de recibo. Ok. Y es importante porque recuerden que dentro de un mismo periodo yo puedo tener, por ejemplo, en el caso del mes de mayo, ¿no? Se paga la nómina, se paga PTU para algunas de las empresas, en ocasiones tienen vales de despensa, entonces en un mismo periodo
yo puedo tener 3 tipos de recibos diferentes. Entonces sí hay que clasificarlos, hay que tener en consideración esos cambios. Dentro del catálogo de nóminas, les menciono, bueno, el registro patronal se vuelve obligatorio si se trata de trabajadores asalariados. Y esto como tal, al tratarse de un dato requerido, dentro de lo que es la información del trabajador, nos hace requerido, por ejemplo, el IMSS, el salario diario integrado, la antigüedad, etcétera, ¿no? Datos que son necesarios. Bueno, esto es como un comentario, puesto que ya ahora, digamos, ya se vuelve requerida la información. No para el caso de una nómina de asimilables. Como ustedes sabrán, en el caso de asimilables no existe como tal una relación de trabajo, digamos, formal. Entonces ahí no se indica el registro patronal, pero bueno, al momento de hacer el envío ya el sistema valida que es lo necesario. Ok. Dentro de los datos del trabajador, bueno, les comentaba desde un principio, datos requeridos son el RFC, el IMSS y el CURP, y el domicilio como tal, pues ya se omite a partir de este nuevo complemento. ¿Qué cambios importantes hubo con respecto a los datos de CFDI que ya se tenían, ¿no? Que era el contrato, jornada, régimen, tipo de pago? Bueno, anteriormente eran datos abiertos, es decir, ustedes podían editar el tipo de contrato, podían editar lo que era la información correspondiente a la jornada, que bueno, las mantenemos para efectos informativos. Bueno, estos datos como tal, para el nuevo complemento, ya es un catálogo de claves cerrado que la misma autoridad nos proporciona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden ver, aquí en la definición del contrato del trabajador, ya hay una lista, si es por tiempo indeterminado, por obra determinada, que bueno, cada uno de ustedes tiene que especificar de acuerdo realmente al contrato que tenga el trabajador. Lo mismo en el caso del tipo de jornada, también ya es un catálogo proporcionado por el SAT. La entidad federativa, por ahí ha habido un poco de controversia, si es la entidad federativa relacionada con el lugar de nacimiento del trabajador, no. Si ustedes ven la guía que está dentro del SAT, ahí nos hace mención de que la entidad federativa corresponde, déjenme ubicarla, corresponde al lugar de trabajo donde se está llevando a cabo. En un segundo por aquí porque se me está cuatrapeando aquí la... Denme un segundo. A ver si se me perdió el dato. Esperemos encontrarlo aquí más adelante. Bueno, ahí nos hace mención, por aquí está ya. Monto de recurso, antigüedad, jornada, puesto, riesgo. Aquí está, clave de entidad, ¿sí? Aquí la clave de entidad corresponde al lugar de trabajo, digamos, o la entidad donde se están prestando los servicios al empleador, ¿sí? Entonces, ahí sí es importante que tengan en consideración eso. El tipo de régimen, bueno, pues el tipo de régimen, sueldos y salarios, jubilados, pensionados. Es importante mencionarles que yo no puedo elegir, digamos, si tengo contrato indeterminado, indicarle, por ejemplo, asimilados, ¿no? Donde sabemos que no existe una relación formal de trabajo. El sistema ya nos valida o nos hace una preverificación de que se indique el dato correcto. Eso también está especificado dentro de la guía de llenado.
También una cuestión importante, en el mes de julio, no sé si recordarán, hubo un requerimiento con respecto al tipo de pago. Bueno, les menciono, realmente este dato como tal para el nuevo complemento pues ya quedó anulado, por decirlo así. Ahora lo que se asigna de manera específica para el complemento es NA, ¿sí? Entonces, prácticamente este podría ser un dato nada más informativo para efectos, digamos, de la información del trabajador, pero ya dentro de la información propiamente del CFDI ya no lo contempla, ya se indica NA. Por ahí dentro de una de las secciones del llenado, aquí se menciona, voy a tratar de ubicarlo, si no, bueno, ya ustedes tendrán la oportunidad de verificarlo. Aquí está, método de pago, y nos dice que en el caso del comprobante fiscal digital por internet, por concepto de nómina, se debe de señalar NA. Esto ya el sistema lo genera o lo asigna de manera automática, ¿sí? Al momento de llevar a cabo el timbrado. Ok. Ok. Bueno, cuando tenemos, por ejemplo, una lista importante de trabajadores y es necesario asignarle a cada uno de ellos, y quizás por definición tenemos el mismo tipo de contrato, pueden utilizar la opción que está dentro de trabajadores, dentro de cambiar datos referenciales de CFDI. Esto nos permitirá hacer una asignación masiva, ¿sí?, de un dato en particular y no estar cambiándolo a cada uno de ellos. Pero es importante que verifiquen si aplica a todos los trabajadores, puesto que de no ser así, pues se estaría asignando erróneamente, o quizás tendrían que estar posteriormente consultando al trabajador que quizás no corresponde con este contrato, ¿no? Entonces, se los comento porque, bueno, esta es una herramienta, es una utilidad importante cuando, por ejemplo, yo tengo 100, 200 trabajadores, donde todos están contratados por el mismo tipo de contrato, todos tienen la misma jornada o la entidad, y de alguna manera estarlo haciendo uno por uno, pues se vuelve muy, muy engorroso. Ok. También, bueno, un punto importante, nada más como comentario. Anteriormente nosotros veníamos manejando el artículo 113, las leyendas del ISR, cálculos de ISR, pero ya es el 96, entonces por ahí también hubo un cambio en las descripciones. Dentro de los procesos de emisión, como tal, también anteriormente se solicitaba el formato, y esto era porque no había forma, digamos, de mantener un formato por tipo de nómina, era un formato generalizado, entonces ahora ya no es necesario. Ok. Bueno, básicamente los cambios relevantes en cuestión de datos, bueno, son los que les acabo de mencionar, ¿no? Como lo vimos, dentro de tipos de recibo, dentro de nóminas, dentro de trabajadores, es donde tiene la mayor carga, digamos, o donde hay que tener más cuidado en cuanto a la configuración de los datos. Ya dentro del proceso, digamos, de cálculo del sistema, como tal, pues se mantiene el mismo proceso, ¿no? Como tal no tenemos cambios, hacemos el mismo cálculo como lo venían manejando. En cuestión del proceso de emisión, mantenemos prácticamente la misma configuración, pero obviamente o internamente el proceso como tal, pues sí sufrió cambios, ¿no? Entonces ahí sí es importante que lo tengan en consideración, pero finalmente es el resultado o digamos las consecuencias de la información o la respuesta que nos dé el PAC tiene que ver mucho de la información que yo estoy proporcionando al momento de configurar mis datos, ¿no? Tanto en mis percepciones, en mis deducciones, en mis trabajadores, en mis catálogos de nóminas. Entonces ahí se vuelve relevante.
En cuestión de lo que es la generación del CFDI, en cuanto a la presentación, bueno, pues sí tuvo algunos cambios, ¿no? Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso de tipo de jornada, nosotros indicamos la clave que tiene el trabajador, el tipo de contrato, ¿sí? El tipo de jornada, la moneda, que bueno, es un dato por default, MXN, los salarios. Estos formatos ya están adecuados de acuerdo a lo que, como mínimo, digamos, debe de considerar la representación de un CFDI relacionada con un recibo de nómina. Entonces aquí, si ustedes necesitan llevar a cabo alguna adecuación, ya sea cambiar el logo, cambiar la presentación, pues los formatos son totalmente editables, ¿no? En ese sentido, tiene un proceso de configuración por el cual creemos que, bueno, en un momento dado el usuario los podría generar, ¿no? Ok. Eh, de manera general, podemos mencionarles que, bueno, creo que son los cambios más importantes que tuvo el proceso o la migración. Quizás ahí tendríamos que verificar, si en un momento dado, cuál es la problemática, ¿no? que ustedes han llegado a presentarse, diferente a lo que hemos comentado, ¿no? Si todo se ha derivado de configuración, pues esperaríamos que con lo que les hemos mencionado y con la guía que está publicada dentro de nuestro portal sea suficiente, digamos, para agilizar el proceso de migración. No sé si, bueno, ya prácticamente con esto terminamos lo que son los cambios más relevantes o más importantes y vamos a entrar, bueno, tenemos tiempo, bastante tiempo como para contestar algunas de las respuestas de las preguntas que se podrían estar dando. Ok, vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que nos están haciendo aquí vía el chat. A ver, Espejos Inteligentes, SADCB nos está mencionando que los datos informativos, entonces, ¿dónde debo ponerlos para poder agregarlos en mi recibo? Y bueno, aquí habría que ser a lo mejor un poquito más claro a qué te refieres con datos informativos. No sé si te refieras a lo que son cuotas patronales. Si te refieres a cuotas patronales, pues prácticamente ya dejan de ser datos meramente informativos, ¿no? Como les mencionaba en un principio, esta información, por ejemplo, ya se totaliza dentro de los importes del XML. Entonces, ahí habría que ver más adelante si la autoridad hace alguna aclaración con respecto eh, con respecto a la repercusión que pueda tener, ¿no? al mantener o acumularlos dentro del recibo CFDI. Sí ha sido una inquietud, de hecho en su momento lo comentamos con nuestra fiscalista, pero finalmente pues no hay alternativa, ¿no? Ya ahora ya no se pueden omitir y como tal
Tampoco la autoridad nos dice o nos menciona de que ya a partir de este nuevo complemento sean opcionales, ¿no? Según por comentarios de nuestra fiscalista, ella nos mencionaba que eso se tiene que enviar, ¿no? Y tarde que temprano quizás la misma autoridad nos pueda hacer algún proceso de revisión por no tenerlos, ¿no? Sin embargo, dentro del sistema son opcionales y ya queda a total consideración del contribuyente. A ver, Minerva nos está preguntando de que en el catálogo de nóminas te aparece una opción para elegir la entidad federativa. Básicamente, sí, tienes razón, pero como tal, este dato dentro de catálogos de nómina no tiene repercusión para efectos del CFDI, ¿sí? Realmente el que se maneja o que se agrega dentro del CFDI es el que tiene directamente el trabajador, ¿sí? Dentro de la pestaña de CFDI. Este dato originalmente se ingresó para efectos de algunos reportes e información, digamos, informativa. Y bueno, originalmente no sé si recuerden que se podían generar avisos al IMSS. Entonces, esa información se tomaba directamente de este dato, ¿sí? Pero para efectos del CFDI no se considera. ¿Cómo cambio las claves contables? Bueno, aquí Ricardo Juárez nos hace una pregunta de cómo cambiar claves contables para mi catálogo. Bueno, aquí no sé si te refieras cuando estás integrado o a contabilidad, o si ese es el caso, bueno, pues lo haces directamente dentro del catálogo de percepciones, ¿no? Hay un dato que corresponde a la cuenta contable y ahí tendrías que indicarlo. Eddie Ortega nos hace mención de que tiene un problema con la cuota patronal al momento de llevar a cabo el timbrado. Me dice que no es afectación del patrón. Específicamente, bueno, ahí no te entiendo muy bien a qué te refieres con el error. No sé si es por la definición propia que comentaba hace rato o te da un mensaje particular o un código de error en particular. A lo mejor si me mencionaras el código de error podríamos probablemente ahí darte una respuesta. Rosa Aurora Hidalgo Solano nos está mencionando que tiene problemas en el envío de los FDIs por correo. Bueno, les comento, en el primer número de control de la versión 3.2 que se generó, el envío de correos estaba limitado, ¿sí? Sobre todo para aquellos correos corporativos, no había forma de configurar lo que era la parte, digamos, del servidor de correos propio que la misma empresa que les proporciona el servicio. Pueden descargar el número de control del 27 de enero, el cual ya contempla esa configuración. Ahora, en los casos en los que por alguna situación les siga indicando algún mensaje de error, sería importante que verificaran si no tienen algún firewall o algún antivirus que les esté restringiendo el envío. Viridiana Mondragón nos menciona de que tuvo un problema al momento de generar de forma masiva la entidad de mis trabajadores. Bueno, si la entidad originalmente estaba vacía, ¿sí? Es decir, no había ningún dato asignado en tus trabajadores, en dato actual tendrías que haber indicado ninguno y ya posteriormente haber elegido el dato nuevo. Pero si ya por alguna situación ya tenían un dato asignado, tendrías que indicar cuál es el dato que tienen actualmente
y cuál va a ser el nuevo dato. De esta forma el sistema va a dejar intactos, digamos, los que sí correspondan a una entidad correcta, ¿no? O que ya de alguna manera hayas modificado anteriormente. Quizás por eso sea el proceso por el cual no te está actualizando correctamente. Arnaldez nos comenta de que le arroja un error al momento de enviar el CFDI, nos dice que sello de emisor no válido. Bueno, ahí tendrías que verificarlo directamente en tu configuración. Quizás la ruta podría estar incorrecta. Puesto que esta lista se supone que cada uno de los packs los tiene actualizados de acuerdo a lo que el mismo SAT les va enviando, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que cada tercer día les hace actualizaciones de sus listas de contribuyentes. Eso es lo que yo te puedo comentar. La otra pues es que te comuniques con soporte para hacerles mención y ver si ya un poco más detalle podemos darte una respuesta. Ok, Viridiana Mondragón nos dice, perdón, no, Mónica Bello, nos dice que aunque ya tiene actualizada la versión, cuando da de alta un trabajador no tiene cargados los formatos en la pestaña de CFDI. Yo creo que te refieres no a los formatos, sino a las listas. Bueno, miren, esto hace 1 o 2 días me sucedió con un cliente que estábamos apoyando en su proceso de implementación. Lo que pasa es que hay quienes venían manejando la versión 3.1 y lo que hicieron fue bajar únicamente el número de control. Recuerden que los números de control son actualizaciones, ¿sí? o ajustes o correcciones sobre la versión que se supone ustedes ya tienen instalada de la misma versión 3.2. Seguramente lo que hiciste es que sobre la versión 3.1 solamente corriste la actualización del número de control. Ahí lo que tienes que hacer es desinstalar la versión 3.1, bajar el ejecutable o el instalador completo de la versión 3.2 y actualizar el número de control con la descarga de ese, ¿no? Del mismo. Entonces, muy probablemente tu proceso de instalación está erróneo. Yesenia Guadalupe nos comenta que si el importe del subsidio causado debería de ser el que se determina por tabla, básicamente el que se envía es el que corresponde de acuerdo a la configuración que tú tengas. Si por ejemplo tienes subsidio neteado, es decir, ISR y subsidio neteado, ¿sí? Te va a mandar el que de acuerdo a ese parámetro determine, ¿no? O si lo tienes desglosado, es decir, te muestra el subsidio y te muestra el ISR por separado, te va a mandar ese dato, ¿no? Creo que ya en la mayoría de casos, o por inclusive por consideraciones que el mismo SAT hace tiempo hizo, siempre se debe de manejar el subsidio separado. Entonces ahí sería importante que verificaras la configuración que tienes dentro de los parámetros de la empresa referente a este. Si tienes indicado así, ISR y subsidio neto, ¿sí? El que te va a mostrar va a ser el resultado precisamente, o el que te va a enviar al CFDI va a ser el resultado que te determine de estos dos conceptos. Si lo manejas así, que creo que de acuerdo a las especificaciones del listado de nómina debería de ser, debería de estar no indicado este parámetro para que te mantenga los datos separados. Okay.
Bueno, ok, Rodolfo Río nos menciona de que la guía no es muy clara y menciona que se tiene que bajar un Adobe para, bueno, me imagino que el Acrobat, para que funcione. Eh, ok, me imagino que te refieres a la versión del Adobe. Por ahí en algunos casos, creo que sí tiene que ver un poquito con los diferentes lectores. Pues hay versiones de Adobe que no muestran el PDF, ¿no? Pero ahí ya es propiamente por compatibilidad directamente con la versión. Entonces, pues yo te sugeriría ahí que pruebes cuál es el que te funciona, digo, de los diferentes gratuitos que hay, y pues quedarte con ese, ¿no? Ok, regresando un poquito a la pregunta de espejos inteligentes en relación a las cuotas patronales que nos preguntaba en un principio, nos dice que no le queda claro ese tema. Mira, para efectos de la autoridad, esos conceptos como tal se deberían de integrar dentro de tus FDI. Como te mencionaba, en el sistema son opcionales. Tú puedes determinar si los quieres enviar o no a partir de este parámetro, ¿sí? Si tú tienes indicado dentro de tu configuración de la nómina eh, y no los quieres enviar, no cheques este parámetro, ¿sí? Pero ojo, de acuerdo a los comentarios de nuestra fiscalista, pues lo correcto es que se envíen. Pero efectivamente hay controversia con respecto a que ahora se están clasificando como percepción. Como te mencionaba, ese tema seguramente, pues más adelante lo tendrá que aclarar la autoridad, porque efectivamente nos hacía un comentario la fiscalista de que si se hace el envío y van clasificados como ingresos exentos, tendría una implicación en la determinación de la deducibilidad, ¿sí? Entonces, pero finalmente no hay manera digamos, si yo los tengo integrados dentro de mis datos de nómina, aunque para efectos administrativos no están generando afectación, sí lo están haciendo para efectos del timbrado, ¿no? Entonces, pues ahí quizás sea una controversia que más adelante pues tenga que aclarar a la misma autoridad, ¿no? Por el momento lo que yo te menciono es que si van dentro del CFDI, pues en definitiva pues se van a acumular, ¿no? Como ingreso exento. Entonces ahí ya sería a criterio tuyo si los envías o no, ¿no? De acuerdo a tu percepción o información que tú puedas determinar con tu área, ¿no? Ok, Gustavo Salazar nos está preguntando con respecto a la determinación o la consideración de las sumas. Mira, ya estamos trabajando dentro de la configuración de ese dato. Lo que sí te menciono es que dentro del catálogo de salarios mínimos, ¿sí? Se va a agregar un nuevo dato que justamente es el que corresponde a la unidad de medida y actualización. Este dato lo vamos a poner disponible dentro de la definición de las fórmulas. Como ustedes sabrán, dentro de lo que es las partes grabadas, por ejemplo, de bonos, horas extras, prima dominical, es donde tiene, digamos, afectación directa al momento de llevar a cabo el proceso, ¿no? Bueno, dentro del diseño de las fórmulas, estamos agregando un nuevo identificador o una nueva variable que se llama UNMEAC, que bueno, está abreviado Unidad de Medida y Actualización. Este dato lo va a extraer directamente de los salarios mínimos, el que ustedes hayan indicado de acuerdo a la fecha,
y es el que se va a considerar para dentro de los diferentes cálculos que correspondan a Infonavit, a horas extras, prima vacacional, aguinaldos, PTU. Sin embargo, hasta el momento sabemos que todavía no se ha emitido como tal las reglas, ¿no? o los mecanismos de cómo se deben de manejar. De hecho, en esta semana platicábamos con nuestra fiscalista y nos hacía mención de que, de acuerdo, bueno, a su percepción, hay datos que todavía se deberían de estar considerando para efectos, digamos, del salario mínimo o considerando el salario mínimo, como es el caso de, por ejemplo, aquellos sueldos o aquellos trabajadores que tienen salario mínimo y que no se les puede retener el ISR, se van a afectar, ¿no? Al ser topados con la unidad de medida, puesto que la base va a ser menor. Entonces, lo que estamos haciendo es, debido a que no hay todavía una mecánica o una definición publicada por la autoridad, vamos a dar, digamos, dentro del diseño de fórmulas o dentro de los diferentes cálculos, la posibilidad de que el usuario determine, ¿no? O sea él quien elija qué dato va a utilizar, si la unidad de medida o el salario mínimo. Esto, pues, mientras no esté claro, ¿no? Todo esto, porque se ha mencionado mucho, inclusive por ahí, bueno, ya se publicó el 1 de febrero este dato. También por ahí nos comentaron algunos clientes de que inclusive la nueva versión del SUA ya considera este dato, ¿no? Sin embargo, pues no hay todavía las reglas, no nos dice que dónde y en qué cálculo se tiene que utilizar, ¿no? O dónde se tiene que topar. Entonces, mientras no sea claro, pues lo vamos a dejar a decisión del usuario para que él determine, ¿no? dónde lo va a utilizar. Rosa Aurora Hidalgo nos hace una pregunta con respecto a los manifiestos, de que cuando emite el timbrado, pues a pesar de que tengo entendido de que ya los revisaste, ya los verificaste, te sigue mandando el mensaje, ¿no? Bueno, mira, ahí nosotros en nuestra página tenemos el proceso, o hay una guía inclusive donde puedes llevarlo a cabo. Si aún así te sigue enviando el mensaje de que tienes que firmarlos, yo te sugeriría que lo mandes, lo puedes mandar, por ejemplo, a eventos@control2000, envíanos un correo donde nos puedes especificar el RFC, ¿no? de la empresa que te está invalidando, digamos, erróneamente, que no están los manifiestos. Janet nos está preguntando de que ya timbró su nómina y en tipo de pago dejó, bueno, el que corresponde a cada trabajador sin cambiarle a NA. Como les mencionaba hace rato, realmente tipo de pago en cada trabajador pues ya quedó anulado, ¿no? Porque de manera interna el sistema siempre va a asignar NA. Entonces ya no importa el dato que tengas ahí, ¿no? Yo creo que lo puedes utilizar para efectos informativos, pero para efectos de este nuevo complemento, ya todos los comprobantes ya salen con el tipo NA. Y por default ya internamente el sistema lo asigna. Bueno, aquí el usuario de SG nos pregunta que si el concepto de salario base y SDI en mi recibo tienen la misma cantidad, ¿qué debo de hacer? Bueno, de hecho, ese dato ayer nos comentaba nuestra fiscalista. Por lo regular siempre es el mismo, aunque no necesariamente, salvo que tengas alguna variación, digamos, en tus prestaciones, pero serían casos muy, muy específicos.
o tendríamos que verlo. Si nos puedes, por favor, enviar un correo a eventos@control2000.com.mx, te lo agradeceríamos y vamos a darte respuesta respecto a eso. Ok, DSG también nos está preguntando qué pasa si un trabajador tiene incapacidades durante todo el periodo y como tal su recibo sale en cero. Ok, dentro de preguntas y respuestas del SAT, que también ya está publicado en su página, ahí nos hace mención de que si no hay una contribución a pagar o no hay no hay un importe a pagar al trabajador, no se obliga a generar un CFDI. Ustedes lo pueden verificar directamente dentro del preguntas y respuestas del SAT. Entonces, la respuesta pues es no hay un CFDI cuando no tienes a pagar. Estamos verificando las preguntas. Y Gustavo Salazar nos pregunta cómo activar la clave 999 de otros ingresos para devoluciones de créditos Infonavit retenidos de más. Ok, este era un problema que tenía el primer número de control que se generó. Yo te sugiero que descargues el del 27 de enero, el 170127, ya está solucionado ese problema. DSJ nos menciona que si cuando va a generar o a timbrar un finiquito, nos menciona que si debe o no de cambiar su formato de emisión. Bueno, no veo cuál sea la razón por la que se tenga que cambiar. Si es un formato normal de nómina, digamos, ahí no. El mismo sistema te cambia los datos de manera automática dependiendo si es nómina normal o si es un finiquito. Entonces creo yo que no habría necesidad de cambiarlo. Aquí nos mencionan Jaime Constantino si puede emitir trabajadores donde no hay seguro social. Sí, no hay ningún problema, siempre y cuando, digamos, tu cálculo como tal cuadrado, por decirlo así. Pero no hay mayor problema, ¿no? Lo puedes hacer sin. De hecho, por ejemplo, tenía el caso de una empresa donde el seguro social lo absorbe la misma empresa, entonces no lo retiene, simplemente pues no lo ingresas dentro de las afectaciones y listo. A ver, Juan Carlos Martínez nos menciona de que cuando trata de timbrar una nómina por asimilado, no genera ningún error, simplemente se omite la pantalla. Bueno, ahí te sugeriría que verificaras por un lado la contraseña. De hecho, en el primer número de control teníamos ahí un detalle, porque si se indicaba erróneamente la contraseña del sello, no mandaba ningún mensaje, ¿sí? el sistema. Ya en el último número de control publicado, si te equivocaste en el número de control, perdón, en la clave del sello, la contraseña,
te manda el mensaje. La otra situación que te puedo recomendar es que verifiques si están correctamente indicados tus formatos o si están actualizados a los que generamos en esta versión. Rodolfo Río nos pregunta que cuándo se va a agregar lo de la UMA. Bueno, les mencionaba que esperemos que la próxima semana ya tener un número de control donde se esté agregando este dato. De hecho, bueno, les menciono, ya se está implementando esa parte. Entonces, nada más esperamos que la próxima semana ya tenerlo listo, probado y todo, y ya se pueda liberar. Petra Vera nos comenta que le envía el mensaje de que tiene que poner régimen 2, 3 o 4. ¿A qué se debe? Les mencionaba que dentro de los datos del trabajador es importante que consideren que el régimen tiene que ser congruente con el contrato, ¿sí? Es decir, yo no puedo tener un trabajador contratado por tiempo indeterminado y donde sea asimilado, ¿no? Por naturaleza, pues esto es incorrecto. Entonces, este tipo de validaciones se generan desde el momento en que se comienzan a asignar la información, ¿sí? Entonces, ahí sí tienes que verificar correctamente que los datos estén bien, ¿no? Que el contrato corresponda con un trabajador de sueldos, ya sea un jubilado o un pensionado, ¿sí? En caso de que se trate de un asimilado, tendrías que elegir una de estas tres modalidades, el 9, el 10 o el 99, ¿sí? Eso lo puedes, creo que, verificar, si no mal recuerdo, dentro de la guía. Son parte de las consideraciones o validaciones que el mismo SAT ya está llevando a cabo, ¿no? A ver, Verónica nos está informando o nos está preguntando que cómo puede evitar la regeneración del PDF y que ya tiene el último número de control. Bueno, ahí probablemente ya tienes el último número de control, pero quizás no has actualizado los últimos formatos. Si te refieres al problema que se suscitó referente a la acumulación de las cuotas patronales, por favor verifica los formatos que están dentro del directorio de la aplicación. No los podemos actualizar directamente sobre formatos porque podríamos estar reemplazando los formatos que ustedes probablemente ya hubieran cambiado, ¿no? Entonces, dentro de donde se instala el sistema, que es dentro de N2, sí te sugeriría, por favor, que ubiques los últimos formatos, ¿sí? Y yo creo que los puedes ubicar por la fecha. ¿Sí? Aquí están. Te sugiero, por favor, que estos, bueno, los últimos, de acuerdo a la fecha de modificación, los reemplaces donde tienes referenciados los formatos actuales. Debe de solucionarse tu problema. Ok, María José nos hace mención de que tiene una duda con respecto al redondeo que utiliza en su nómina. Ya no le permite, digamos, timbrar con esa opción. Sí, mira, de hecho ese fue un problema que se suscitó, pero es por la misma, digamos, las mismas validaciones que nos está obligando el SAT
a partir de sus reglas de validación. Te comento, ese dato anteriormente, bueno, tú podías generar o emitir los recibos, aunque tus totales o tus importes de afectaciones no coincideran por centavos con los totales del recibo como tal, ¿no? Ahora ya no se puede, desgraciadamente ya por la misma validación que tiene el SAT con respecto a las cifras, ¿sí? Pues ya no hay manera, ¿no? Ya tiene que salir exacto, ¿no? Los importes. Entonces, inclusive, en el primer número de control, nosotros teníamos indicado dentro del proceso de emisión, para los que quizás lo llegaron a manejar, en esta sección teníamos indicado el parámetro de redondeo, pero realmente ya al momento de llevar a cabo el envío y con las validaciones que se hicieron directamente con los packs, pues ya no tiene aplicación, ¿no? Ya no se puede eso. Entonces, pues ahí sí ya no habría forma, ¿no? Tienes que manejar los importes exactos a nivel de centavos. Ok, Edith SC nos pregunta que si puso la clase 1 en un asimilable, ¿cómo la quito? Mira, efectivamente ya no se puede quitar, se asigna en pero no te preocupes, si tu nómina está clasificada como asimilable, ¿sí? El dato que tú hayas indicado aquí, en riesgo de puesto, no lo considera para efectos del timbrado, ¿sí? Ya internamente, dentro de la generación del CFDI, el sistema verifica si es asimilable y omite la información que no corresponda a tal caso, ¿no? Entonces, si por error la indicaste, no hay ningún problema, ¿no? Y de hecho, bueno, vamos a considerar esa situación para que exista la posibilidad de eliminarla, ¿no? En un momento dado. Fernando Pastor nos está preguntando que en qué parte del sistema se captura el salario integrado para la liquidación, el ISR del último sueldo ordinario, etcétera. Ok, esos datos, el mismo proceso del finiquito, bueno, al momento de que se lleva a cabo el finiquito, de manera, digamos, interna, tiene esa información, pero sí es importante que utilices el módulo de finiquitos para que el sistema tenga base. De hecho, son datos que se guardan internamente y bueno, ya al momento de que se lleva a cabo el timbrado, identifica que se trata de un finiquito y asigna los datos correspondientes. A ver, Jaime Constantino nos pregunta, timbré recibos con la versión anterior, ¿cómo los timbro con la nueva versión? ¿O te refieres digamos, si tú el primero o segundo periodo ya lo timbraste con la versión 3.1 y cómo le vas a hacer para generar los de bueno, los que corresponden a partir de este nuevo complemento? Bueno, ahí lo que te sugiero es que generes otro nuevo tipo de recibo, porque efectivamente los comprobantes que se quedan, o en su defecto tendrías que cancelar, ¿no? En un momento dado el CFDI anterior, cuestión que, bueno, el SAT nos dice que no es necesario. Entonces yo ahí te sugiero
que generes un tipo de recibo nuevo, ¿no? A lo mejor tú timbraste el primer periodo con el complemento 1.1 quincenal y utilizaste ese. Simplemente pues genera otro tipo de recibo que se llame quincenal corrección, etcétera, o alguna descripción que tú identifiques. Utilízalo para esos periodos donde tienes, digamos, doble recibo, y ya a partir de cuando tú te pongas al corriente, o a partir de donde tengas ya el timbrado, digamos, normal a partir de esta versión, vuelves a utilizar nuevamente el anterior, ¿no? Entonces creo que no deberías de tener mayor problema. Ok, Fernando Pastor nos pregunta que cuándo se podrán enviar los recibos por correo electrónico. De hecho, ya en el nuevo número de control, ¿sí?, del 27 de enero, ya contempla, sí se podían enviar anteriormente, pero estaba limitado a ciertos servidores de correos. Ya el último número de control, que está en nuestra página, ya tiene la configuración para el uso de correos corporativos. Entonces ahí te sugiero que descargues el último número de control. Mónica Bello nos está preguntando de que le envía un error cuando hace el cálculo de la nómina con respecto a los identificadores del seguro de retiro. Sí, mira, esto se debe a que tú, dentro de tu catálogo de nóminas, tienes habilitado las cuotas patronales, ¿sí? Las tienes indicadas, pero seguramente dentro de los identificadores, que está dentro de conceptos, no tienes especificado a quién o a qué afectación le va a generar el seguro de retiro y la seguridad social. Aquí tienes que especificar los conceptos donde vas a alojar el resultado de esos cálculos, ¿sí? Entonces tienes que dar de alta un concepto que se llama seguro de retiro, otro que se llame cuotas patronales, que sea sin cálculo de preferencia, porque esos datos los va a asignar el sistema de manera automática, y que no sean acumulables o grabados exentos para CFDI, que bueno, anteriormente tenía una repercusión en el CFDI, ¿no? Sin embargo, esto lo estamos utilizando para efectos de la repercusión que tiene dentro del sistema, ¿no? Dentro de los acumulados que lleva el sistema para efectos, por ejemplo, de los reportes, la contabilización. Entonces, bueno, hay que darlos de alta. Ok, Verónica Velázquez nos hace un comentario referente a la clave propia de la contabilidad de cada patrón, es decir, la que está asignada internamente en su contabilidad a cada percepción. Mira, eso se debe realmente a la clave propia que tú utilizas para efectos de identificar tus conceptos de percepción o deducción, y es referente a este dato, la clave. Es decir, bueno, esa situación creo que sucedió, por ejemplo, en el caso de la contabilidad electrónica, que algunos contadores o algunos usuarios asumían que tenías que ajustar tus códigos o tus conceptos de catálogo del SAT, tenía que ser exactamente igual a tu catálogo contable. Bueno, es el mismo caso para los conceptos que tengas dentro de tu sistema, ¿sí?, o de tu aplicación. Tú sigues manteniendo tu mismo concepto,
¿sí? O tu misma clave, 1, 2, 3, ¿sí? Independiente de la que le asignes por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, creo que se refiere a ese dato, ¿no? Jesús Valadez nos está mencionando aquí que tiene un problema con la emisión de su recibo, ya que le están saliendo importes en negativo. Mira, probablemente fue la situación que, bueno, se dio en el primer número de control. Por ahí los formatos originales estaban acumulando erróneamente las cuotas patronales en la presentación. ¿Sí? Tu XML o tu CFDI puedes tener la total certeza de que estaba correcto. Sin embargo, en los procesos masivos, por ejemplo, cuando se llevó a cabo el timbrado de manera masiva, se estaba generando erróneamente el PDF. Si tú ya lo actualizaste al último número de control, tu sistema, te sugiero que actualices los formatos que los mencioné hace ratito, que están dentro de N2, referencíalo nuevamente y regenera el PDF. ¿Dónde lo puedes regenerar? Entras aquí dentro de afectaciones. Entras al XML, digamos, que corresponda y le das la opción imprimir archivo, ¿sí? Entonces aquí te va a dar bueno, te va a regenerar el PDF con el formato ya corregido y ya debe de presentarte tu neto a pagar correctamente. De hecho, si estuviera el XML negativo, bueno, ni siquiera hubiéramos llegado al proceso de timbrado, ¿no? Entonces, es únicamente la presentación, pero en definitiva, si utilizaste los primeros formatos, sí tenían un problema en la acumulación. Ok, Arisaí nos pregunta que cuál es el último número de control de nómina. Es el del 1701. Bueno, el que está publicado es el del 170127. Pero bueno, por el nombre, Arisaí, me parece que tú tienes una modificación especial. Entonces, cuando tenemos modificaciones particulares con ciertos clientes y les actualizamos el sistema, les damos el número de control de acuerdo a la fecha en que se les instala, ¿no? Pero realmente pues es la misma, es el mismo número de control con tu modificación activada. Yesenia Guadalupe nos pregunta que el dato del salario diario integrado no aparece en la nómina, solo aparece el dato del salario base y el salario diario integrado. Bueno, como representación, digamos, de información mínima que debe de contener el CFDI, son los dos datos que se tienen considerados. Sin embargo, tú puedes agregarlos, puedes editar el formato y puedes, dentro de los datos del trabajador, seleccionar el salario diario integrado, pero sí sería un cambio que tendrías que hacer en tu formato. Ok, Jesús nos está preguntando de que cuando él genera un PDF, genera un XML que contiene incapacidades, el sistema le hace un desglose de esas incapacidades. Bueno, sí lo podrías quitar, ¿no? Como tal, digo, finalmente el formato es una representación como tal del XML. Obviamente el XML lo va a contener, pero si es correcto o no es correcto, no te podría decir, ¿no? Puesto que estarías omitiendo quizás información. En definitiva, toda la información que muestra el PDF es editable, ¿no? Y en un momento dado puedes omitir
puedes indicar más información, puedes hacer cambios, cambiar totalmente la presentación. Ok, Damián Medina nos hace el comentario de que en la nómina por asimilados me pide capture jornada y contrato, aun cuando en sus cursos y guías no se hace mención de esto. ¿Hay forma de no capturar nada en estos campos? Bueno, lo que es el contrato es un dato requerido. De hecho, en ese sentido no podrías omitirlo. Entonces, ahí sí, mira, como les mencionaba en un principio, aunque el esquema te dice dentro de su definición que no son datos requeridos, las reglas de validación nos obligan a generar esta información o a tener esta información, ya que al momento en el que el PAC recibe los datos, aparte de la conformación y verificación de la estructura del XML conforme al esquema, le hace o le aplica validaciones adicionales que no están publicadas, pero que son necesarias o que, bueno, ya por parte del SAT las tiene identificadas, ¿no? Entonces, mi respuesta es que son obligados, ¿no? Ok, Pepe John nos está preguntando que qué tipo de recibo debe de utilizar para asimilados, puesto que usó el mismo que usó para la semanal, para su nómina normal. Bueno, mira, hace tiempo nos comentaba un contribuyente que y bueno, quizás a lo mejor ustedes tienen más conocimiento de esto, se tiene que omitir cierta información dentro del XML, digamos, o del recibo de un asimilado. Bueno, el XML como tal, como les mencionaba, en automático omite cuando se trata de un asimilado. Si ustedes buscan cierto dato dentro del XML y es asimilado, no lo van a encontrar porque de acuerdo a la especificación del SAT, no lo debe de llevar. Pero efectivamente, los recibos que nosotros hemos generado, todos bueno, son recibos para tipos de nómina normal, digamos, asalariados. Ahí te sugiero que entres a editar el formato y para los datos que no son propios de asimilable, indiques que no sean visibles. Obviamente guarda el recibo con otro nombre, ¿no? Para que tengas los dos y puedas asignar el correspondiente. ¿Dónde lo puedes llevar a cabo? Entras a procesos, formateador, reporteador, recibos. Aquí vas a buscar o vas a abrir el formato en cuestión. Digamos, voy a elegir ¿sí? Y por ejemplo, si en un asimilable la etiqueta y el dato no son requeridos, simplemente aquí indícale que no sea visible, ¿no? Y también bueno, esta es la etiqueta. Aquí es el dato propiamente que va a jalar del XML. Indícale que no sea visible. Y así con cada uno de los datos. No hay ningún problema, digo, si te equivocaste, si por ahí dices, chin, ya la regué, ¿no? Ya borré un dato que no era, lo moví. Con que guardes el recibo con el formato con otro nombre, no le pasa nada. O en un momento dado, si no los vuelves a copiar, ¿no? Dentro de la carpeta DN2 que les mencionaba en un principio, esos formatos están disponibles ahí dentro del directorio de la aplicación y los puedes actualizar en cualquier momento. Entonces aquí yo te sugeriría que intentes editar el formato y simplemente aquellos datos que no tú consideras que no deben de estar, ya sea que los elimines, ¿sí? O inclusive puedes seleccionarlo y eliminarlo, ¿sí? O puedes simplemente decirle que no esté visible
o puedes cambiar la ubicación de todos los formatos. Ahí traten de meterse, no pasa nada si se erróneamente mueven algún dato del recibo, ¿no? Sálvenlo con otro nombre y listo, ¿sí? Entonces no debería de haber problema. ¿Ok? Por ahí creo que también hay una guía para la edición de formatos, entonces si quieren un poquito más de información, creo que lo pueden encontrar en nuestro sitio. Ok, aquí me están comentando de que si el Conta 2000, bueno, me supongo que Conta Fiscal ya reconoce el XML de nómina y sus atributos para ser contabilizados. Miren, se están haciendo unos cambios, de hecho, inclusive también en Admin CFDI, bueno, para quienes tienen, porque por el momento creo que no están integrándose los formatos. Yo espero que ya muy recientemente, en algunos días, ya se libere un número de control para solucionar la cuestión esta del complemento, específicamente para nómina. Ok, hay muchas preguntas en relación a esto. Creo que va a ser un poco complicado darle respuesta a todas. Por favor, les sugeriría que nos envíen las preguntas a eventos@control2000.com.mx. Vamos a tratar de darle respuesta a todas. Y de hecho va a ser muy enriquecedor, ¿no? Porque si hay alguna situación con la que a este momento no la tengamos considerada, pues yo creo que sería muy importante sus comentarios. Les menciono que el próximo 10 de febrero tendremos un curso de soporte técnico de nómina que se va a llevar a cabo en la Canaco. Entonces valdría la pena que pudieran ir. Se manejan igual algunos conceptos a más detalle. El costo es de 800 pesos masiva y se pueden inscribir al teléfono 52 11 30 92. Por mi parte, pues creo que sería todo por su atención. Gracias y espero que les haya servido un poquito. Espero no para enredarlos más en el proceso de implementación. Ojalá algunas de sus dudas se hayan dispersado y si no, pues con mucho gusto a través del correo vamos a tratar de darle seguimiento a sus casos. Muchas gracias.